fundamental para hacer comprender a los pacientes como estrategia de prevención de muchas enfermedades crónicas no transmisibles que hoy en día son pues lo más prevalente: la obesidad, la hipertensión, la diabetes, todos ellos que tienen que ver con dietas incorrectas. Ahora, la conducta alimentaria del niño, como les dije en la primera clase, en general, no solamente el niño, sino el humano, tiende a satisfacer una triple demanda. ¿Por qué ingerimos alimentos? Para satisfacer la demanda energética, para satisfacer la demanda hedonista, es decir, el hecho de sentirme bien al ingerir los alimentos, la parte emocional, y la demanda simbólica, porque uno ingiere alimentos de acuerdo al tipo de sociedad en que está. No es lo mismo una sociedad occidental que una sociedad oriental. Y las leyes de la cantidad, las leyes de la calidad, armonía y adecuación son las que cobran importancia acá. Recuerden que en nutrición ni mucho ni poco. Recuerden que yo les dije desde el comienzo, la nutrición es una ciencia transversal. Acá no termina con este curso. Toda la vida van a tener que hablar de nutrición. En algunas especialidades más que en otras. Por ejemplo, en la medicina interna, en endocrinología, en cardiología, en gastroenterología. Van a tener que hablar obligadamente de nutrición y conocer también de nutrición en unidad de cuidados intensivos, en pediatría, ¿no? Que es fundamental, y la mayor parte de las especialidades, incluso en psiquiatría, ¿no? Entonces, esto es importante que recuerden como conceptos. Los tiempos de la nutrición que conversamos, y vamos a ver el manejo de los alimentos, el metabolismo intermediario y la excreción de productos de desecho. Bien, ahora, ¿qué es el hambre? Vamos entrando a la definición de lo que es el hambre. El hambre es la necesidad fisiológica que busca satisfacer las necesidades del organismo, desde cubrir requerimientos nutricionales hasta mantener las estructuras y funciones celulares, además de proveer energía para la realización del trabajo útil. Acá estamos hablando de una demanda fisiológica. El hambre es un estado fisiológico. La pregunta es, ¿cuándo se incrementa el hambre? ¿Cuándo se inhibe el hambre? ¿Qué pasa con un sujeto que tiene exceso de hambre? ¿O qué pasa con un sujeto o una persona que tiene falta de hambre, no tiene ganas de comer? Son situaciones que se presentan y lo van a presentar en la clínica. Por otro lado, ¿qué es el apetito? El apetito resulta ser selectivo, es un estado de disposición para aceptar el alimento. O sea, uno tiende a aceptar el alimento, pero por las propiedades que resultan agradables, sin que se acompañe necesariamente de la urgencia para ingerir alimento. Es decir, me apetece, ustedes han escuchado esa palabra, me apetece ingerir una torta de chocolate, me apetece ingerir una taza de café. Es decir, no está satisfaciendo el hambre, está satisfaciendo el apetito que se despierta frente a un estímulo. El apetito es selectivo y que se despierta frente a un estímulo visual o de tipo olfatorio, hasta de tipo auditivo, cuando uno escucha, digamos, algo que sugiera manipulación de alimentos. Entonces, una cosa es el hambre, que es fisiológica, y otra cosa es el apetito. Ustedes van a estar en condiciones muchas veces frente a enfermos que no tienen hambre y que tienen que comer, porque la vía digestiva, toleran la vía digestiva, no vomitan, no tienen náusea, pero no tienen hambre. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es plantear estrategias para despertar el apetito, cómo se presenta el plato en olor, color, sabor, cantidad, etcétera. Eso lo van a ir aprendiendo poco a poco, pero es importante diferenciar el hambre del apetito. La saciedad, por otro lado, es la percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata de ingerir alimentos. Es una respuesta homeostática del organismo dirigida a restablecer el equilibrio en cuanto a la demanda de nutrientes queda satisfecha. Esto quiere decir que yo, conforme voy ingiriendo mis alimentos, voy estimulando la saciedad. Ya vamos a ver qué hormonas son las que estimulan la saciedad, es decir, que promueven la saciedad. Lo lógico es que cuando yo vaya ingiriendo,
yo vaya estimulando la saciedad. Y ya vamos a ver algunas estrategias al respecto, cómo estimular la saciedad. Entonces, cuando hablamos de la regulación del hambre y la saciedad, hablamos de dos niveles de regulación. El primero es la regulación central, ¿no? Y el segundo es la regulación periférica. La periférica interactúa con la central, pero la regulación central es la básica. Esa regulación central que está en el hipotálamo, especialmente en núcleos específicos como el núcleo arcuato, el hipotálamo lateral, el núcleo ventromedial, que son los más importantes y que tienen que ver con la regulación central del hambre y el apetito. ¿Cómo es esto del centro del hambre y de la saciedad? El hipotálamo lateral clásicamente ha sido catalogado como el centro del hambre, mientras que el hipotálamo ventromedial ha sido catalogado como el centro de la saciedad. Ambos reciben los estímulos de saciedad o del hambre a partir del núcleo arcuato. De esta manera, se establecen centros clásicos del hambre y la saciedad y los mecanismos de regulación. Ustedes pueden ver acá cómo el núcleo arcuato, que es el que dirige todo en el hipotálamo medial, contiene neuronas que liberan neuropéptidos estimulantes del hambre. ¿Cuáles son las neuronas, mejor dicho, los neuropéptidos estimulantes del hambre? El neuropéptido y es quizás el más importante. Es el estímulo fisiológico más intenso que tiene el cuerpo humano. Pero también está una sustancia llamada péptido regulacionado agouti y también el grupo de neuronas que liberan neuropéptidos inhibitorios del hambre. ¿Cuáles son? La proopiomelanocortina, que es el POM, ya lo vamos a revisar en hormonas, como este es el precursor del ACTH en la hipófisis. El transcripto regulador por cocaína y anfetaminas, que así fue descrito y llamado CART, porque estimula esos receptores que estimulan también la cocaína y anfetaminas y que estimulan la inhibición del hambre. Entonces tenemos dos grupos de neuronas, las que estimulan el hambre y las que inhiben el hambre. ¿Dónde están? En el núcleo arcuato. Pero ¿dónde terminan sus productos de desecho, digamos, de eliminación? En los núcleos, ya sea del hambre o de la saciedad, según sea el caso. Entonces, ¿cómo se descubrieron estos núcleos? En la experimentación se hicieron daños neurológicos en las áreas competentes y vieron su repercusión en hambre y saciedad en animales. Por ejemplo, si se lesionaba el núcleo ventromedial, se evitaba la saciedad y lo que aparecía eran animales que comenzaban a subir de peso. Si se lesionaba el hipotálamo lateral, se lesionaba el centro del hambre y lo que se ocasionaba era disminución del peso. Entonces, esta fue las primeras evidencias de que el núcleo hipotálamo lateral era el centro del hambre y el núcleo ventromedial el centro de la saciedad, y ambos gobernados por el núcleo arcuato. En la práctica médica ustedes van a ver que muchas lesiones a nivel del encéfalo que comprometen el hipotálamo pueden desencadenar hiperfagia, pero también van a ver que muchas mutaciones genéticas pueden propiciar alteraciones en las señales de saciedad o hambre que provocan obesidades monogénicas por mutaciones puntuales que alteran este mecanismo de regulación. Hay una interesante hipótesis acerca de cuál es el mecanismo químico que se da en el hipotálamo. Esta es la hipótesis de la malonilcoenzima A. La hipótesis de la malonilcoenzima A, ¿qué implica en el hipotálamo? ¿Cómo es que el hipotálamo despierta el hambre o despierta la saciedad? Se debe a estas reacciones químicas. Miren, ¿cómo se detecta, cómo el hipotálamo detecta que falta energía? Es decir, porque hay más AMP y menos ATP. Es decir, cuando hay un balance energético negativo por un incremento de la proporción AMP-ATP, se activa una quinasa dependiente de AMP. Como se acumula el AMP, este acúmulo de AMP activa una quinasa. Esta quinasa
dependiente de adenosín monofosfato que hace, por un lado, inactiva una enzima llamada acetilcoenzima carboxilasa, la desactiva fosforilando. Y por otro lado, activa, ¿no?, a una enzima llamada malonilcoenzima descarboxilasa, la activa. ¿Y cuál es el efecto de la inactivación de la acetilcoenzima carboxilasa y de la activación de la malonilcoenzima descarboxilasa? Fíjense en esta reacción. La reacción de acetilcoenzima a malonilcoenzima. ¿Qué enzima es importante para la conversión de acetilcoenzima en malonilcoenzima? Es la acetilcoenzima carboxilasa. Pero esta es inactiva en presencia de la quinasa dependiente AMP. Por lo tanto, menos formación de malonilcoenzima sucederá. Y por otro lado, si se activa más la malonilcoenzima descarboxilasa, fíjense que esta enzima es la responsable de la conversión de malonilcoenzima en acetilcoenzima. Entonces, ¿qué tenemos acá cuando aumenta la proporción AMP-ATP? Es decir, cuando hay balance energético disminuido o bajo. Al aumentar la quinasa, se inactiva la acetilcoenzima carboxilasa y se activa la malonilcoenzima descarboxilasa. ¿Cuál es la consecuencia? La disminución de malonilcoenzima en el hipotálamo. Y esto es lo que despierta la producción de los neuropéptidos orexígenos que despiertan el hambre y por lo tanto en el hipotálamo, el hipotálamo lateral se estimula el hambre, la ingesta de alimentos y la disminución del gasto energético. Esta es una hipótesis muy interesante que todavía sigue vigente y que la vamos a tener en cuenta para, digamos, los efectos de comprender cuáles son los mecanismos bioquímicos que producen hambre y saciedad a nivel del hipotálamo. Esta gráfica nos viene a ampliar más el panorama porque ustedes ven acá cómo cuando uno se realimenta, refeed, ¿no? Cuando uno se realimenta, la acetilcoenzima se convierte en malonilcoenzima A. ¿Y por qué sucede esto? Porque al realimentarse disminuye el AMP, aumenta el ATP y eso activa a la acetilcoenzima carboxilasa. Al activar esta enzima, más acetilcoenzima aumenta la malonilcoenzima A. Y esto provoca disminución de los neuropéptidos orexígenos, pero por otro lado provoca aumento de los péptidos anorexígenos, los que dan el apetito y los que entran en saciedad. ¿Cuál es la consecuencia? Disminución de la ingesta de alimentos. Entonces, estas son reacciones clásicas que ustedes las van a realizar en bioquímica, porque justo esta reacción tiene que ver con síntesis de ácidos grasos normalmente. Ustedes van a ver que algunas vías metabólicas se truncan, ¿no?, a mitad de camino, porque esos productos que se forman son importantes a las células. Para algunas células es el producto C de la reacción enzimática, para otros será importante el producto E, para otros el producto F. Entonces, de acuerdo al diseño de la célula y a la programación metabólica, es que sus reacciones derivan en productos finales diferentes, a pesar que son mismas reacciones enzimáticas. En el caso del hipotálamo, miren cómo cobra importancia la concentración de malonilcoenzima A. Esto no es importante, por ejemplo, cuando hablamos de síntesis de ácidos grasos en otros tejidos. Entonces, pero miren qué importante es cuál es la relación en esta malonilcoenzima A y la estimulación de péptidos orexígenos y anorexígenos. Este es el neuropéptido Y, denominado así por los residuos de tirosina a cada extremo de la molécula por 36 aminoácidos. Se ha descrito que se localiza junto con las catecolaminas en el sistema nervioso central, lo que sugiere que ambos neurotransmisores se liberen con estimulación simpática. Y esto también es importante, la estimulación simpática que produce pues hambre, ¿no?, a comparación de la estimulación parasimpática. ¿Y cuál es la función del neuropéptido Y? Es un potente estimulante del apetito y parece estimular apetito selectivo para alimentos ricos en carbohidratos. Eso es lo que más o menos se supone.
pero también inhibe la secreción de hormona de crecimiento, de TSH, prolactina y hormona luteinizante. Esto es muy importante recordar. La, la ingesta de alimentos disminuye la secreción de hormona de crecimiento, por eso que muchos análisis que tienen que ver con estas hormonas se tienen que hacer en ayunas, ¿no? Para evitar este estímulo, entonces, esta inhibición. Y acá cobra importancia esta relación con estos factores hormonales. Bien, y hemos visto la regulación central, es a nivel hipotalámico, pero las señales al hipotálamo de hambre y saciedad también llegan de la periferia. Es decir, hay una regulación periférica. Es decir, hay órganos que informan al hipotálamo saciedad o hambre. Y de ahí viene el recordar algunas teorías muy interesantes, unas más antiguas que otras, la teoría glucostática, la teoría lipostática, la teoría aminostática, la teoría termostática. ¿Qué decía la teoría glucostática? Que de acuerdo a los niveles de glucosa uno siente hambre o saciedad. Esto cobra importancia en realidad porque cuando uno está en hipoglicemia tiene hambre, cuando uno está en hiperglicemia se le quita el hambre. Entonces, esa es la teoría glucostática, pero esto es un mecanismo más regulado, como vamos a ver. La teoría lipostática, que fue rechazada en los años 70, ¿no? Fue aceptada mucho tiempo después porque el tejido graso también es capaz de producir sustancias que provocan saciedad, como vamos a comentar. La teoría aminostática ha sido dejada de lado porque los aminoácidos poco tienen que ver con el estímulo del hambre y la saciedad. Lo mismo que la teoría termostática, que en realidad más que causa es consecuencia de la ingesta de alimentos, porque con nosotros cuando ingerimos alimentos, la temperatura aumenta medio grado centígrado, ¿no? Entonces, esto es como consecuencia de la mayor oxidación de nutrientes. Recuerde que nosotros somos un organismo que tenemos un metabolismo aeróbico. Esta es la teoría glucostática, ¿no? Como cuando la glucosa se eleva después de ingerir los alimentos, esto estimula el centro de la saciedad porque se produce más ATP, se inhibe el centro del apetito y eso regula el ingreso de alimentos. Este es un circuito que funciona siempre y cuando la oferta sea la adecuada, ¿no? Y ahí viene la importancia de ver qué es lo que uno ingiere. Ya vamos a ver que no es lo mismo consumir glucosa que fructosa. La glucosa produce este mecanismo de inhibición, pero cuando uno consume exceso de fructosa, este mecanismo no se da. Por eso que a veces uno se excede en fructosa porque no produce esa inhibición del centro del apetito y no se libera insulina también cuando uno consume fructosa. Entonces, hay diferencias entre glucosa y fructosa. Por eso es que uno no debe ingerirse en exceso la fructosa, salvo la fructosa que está en las frutas, porque no es alto el contenido. La fructosa que viene en las frutas es la fructosa natural, pero después esa fructosa que viene en el jarabe de fructosa que utilizan como edulcorante en la mayor parte de líquidos azucarados que ustedes compran, entonces ahí viene el problema. La teoría lipostática es otra teoría interesantísima donde se postuló que el tejido adiposo no era un órgano de almacén solamente de energía, de triglicéridos, sino que se secretaba una serie de sustancias. Y una de esas sustancias tenía una señal en el ponderostato, o sea, comunicaba al hipotálamo para estimular la saciedad e inhibir la ingesta. Y de ahí es donde se descubrió la leptina. La leptina, cuando hay un aumento de la producción de leptina, es decir, un balance energético positivo, esta inhibe al neuropéptido y en el hipotálamo y disminuye, por lo tanto, la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Pero si la leptina está baja porque hay balance energético negativo, hay menos masa grasa, esto estimula el neuropéptido Y e incrementa la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Este mecanismo de regulación es un poquito más lento, es a largo plazo, pero influye. Hay una relación entre esa grasa, cómo el tejido adiposo comunica al hipotálamo cuándo debe ingerir alimentos y cuándo no, de acuerdo a la masa grasa. Pero esto no queda ahí. La hormona del hambre fue descubierta mucho tiempo después, la hormona grelina, que es un péptido 28 aminoácidos secretada en el hipotálamo y en el estómago
que induce la secreción de hormona de crecimiento, induce el apetito e incluso estimula la producción del neuropéptido Y. Entonces, este es una hormona que ha cobrado importancia mucho en los últimos años y que se secreta como una preprogrelina en el estómago. Cuando el estómago está vacío, sin contenido alimentario, esta preprogrelina secreta más grelina, mejor dicho, grelina para estimular el hambre. Pero cuando está ya lleno, estos receptores hacen que se secrete más ovestatina, que es la hormona de la saciedad. Acá tenemos otro órgano que está comunicando al hipotálamo mediante la producción de sustancias cuando estimular hambre o cuando estimular la saciedad. Y hemos visto la grasa, cómo estimula la saciedad. Y acá vemos el estómago, cómo comunica hambre y cómo comunica saciedad. Por eso esas personas que le hacen cirugía bariátrica, ¿no? Cuando le quitan mitad de estómago, a veces esa mitad de estómago produce un incremento compensatorio de grelina, ¿no? Y eso aumenta el apetito en esas personas que tienen que coordinar bien con el nutricionista y otras acciones que tomar. Es muy interesante que recuerden como mecanismo de regulación. Acá tienen a la grelina, cuando está disminuida, en un balance energético positivo, la grelina baja disminuye el neuropéptido Y eso disminuye la ingesta de alimentos. Pero cuando la grelina está elevada por un balance energético negativo, el neuropéptido Y se estimula e incrementa la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Entonces, tenemos una serie de órganos que van comunicando a la central cuándo despertar hambre, cuándo despertar saciedad. Mediante las neuronas orexígenas o neuronas anorexígenas, ¿no? Se llegan a las condiciones de hambre y saciedad. Y recuerden el núcleo hipotálamo lateral, el ventromedial y cómo estos son coordinados por el núcleo arcuato. Acá tienen una síntesis de lo que acabamos de decir. La hormona que produce saciedad, el tejido adiposo produce leptina y la secreta a la circulación sanguínea. La leptina provoca reacciones en el hipotálamo. Primero, suprime la actividad de las neuronas del neuropéptido Y que producen apetito y mejora la actividad de las neuronas, ¿no? POM que dan la sensación de saciedad. ¿Cuál es el resultado de la acción de la leptina? Es saciedad. Entonces, ese es por eso que la hormona de la saciedad. La hormona del hambre, por otro lado, la hormona gástrica grelina se secreta en la circulación sanguínea. El cerebro, la grelina también actúa sobre el hipotálamo, estimula por un lado la actividad de las neuronas del neuropéptido Y que hacen sentir hambre, pero por otro lado además las neuronas del neuropéptido Y inhiben la actividad de las POM y eliminan la sensación de saciedad. ¿Cuál es el resultado? Hambre. Entonces, la hormona clásica de la saciedad y la hormona clásica del hambre. Pero ya saben que hay otras hormonas también. Y hay otros factores, porque la regulación a corto plazo del hambre y la saciedad puede ser despertado por factores neurosensoriales como la visión, el olfato, el gusto, o factores gastrointestinales como la contracción rítmica gástrica y factores metabólicos que acabamos de comentar, como el ejemplo clásico del nivel de glucosa circulante. Hay descenso de glucemia del 12% momentos previos al inicio de la sensación de hambre, al parecer ocasionado por el incremento de insulina plasmática mediado por el medio vago y en respuesta a una señal central originada en células glucosensibles del hipotálamo lateral, que es el núcleo del hambre, y del núcleo ventromedial, que es la saciedad, que al detectar el descenso de glucemia inician descargas más frecuentes, cada uno con su función determinada. Estos factores sensoriales, sabor, visión, textura, olfacción, audición, ¿no? Son provocados en un episodio alimentario, ¿no? Episodio alimentario que da un inicio y da un fin porque las hormonas de la saciedad terminan de estimularse
en un tiempo de alimentación. Ya vamos a ver que el tiempo de alimentación ideal para favorecer saciedad es entre 25 y 35 minutos, ¿no? Ahí donde se controla el tamaño y la cantidad de alimento. Pero en la saciedad influyen otros factores cognitivos, posingestivos, posabsortivos también. Y acá el estudio que demuestra lo que les acabo de señalar. Este estudio que salió en el 2010 nos señaló claramente cómo consumir los alimentos en un tiempo aproximado de 30 minutos ocasiona una mayor producción de péptidos intestinales anorexígenos en comparación a un periodo de tiempo de 5 minutos, lo que favorece un estado de saciedad temprana. Es decir, si yo como lento, entro más fácilmente en saciedad. Si yo como apurado, no propicio mucha saciedad. Por eso que a veces las personas que tienen exceso de peso y comen rápido, tienen hambre todo el día porque no propician la saciedad. Es decir, todo depende cómo trato a mi cuerpo. Si yo como apurado, si yo como viendo televisión con el celular, no estoy comiendo de manera adecuada, no estoy respetando la fisiología de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque vemos que cuando el cerebro se distrae, no percibe que está en el acto de comer, uno comienza a ingerir más rápido los alimentos. Esto hay estudios diversos que demuestran que uno tiene que estar consciente a la hora de la alimentación. Por eso es que hay muchas filosofías como la filosofía del mindfulness que cobran importancia en nutrición porque ahí es concentrarse en lo que uno hace. ¿Y qué es lo que uno está haciendo en ese momento? Es el acto de comer. Por eso que el acto de comer tiene que ser un acto de momento de paz, de tranquilidad, de comunicación familiar, pero evitando todas estas distractores. Ustedes recordarán cuando van al cine y se compran la famosa canchita y comienzan a ver televisión, perdón, a ver el cine, ¿no? De repente consumen la canchita y ni se han dado cuenta que ya se está acabando la canchita porque la película estuvo entretenida. Esa es la mejor demostración cómo uno engaña al cerebro, ¿no? Y eso es un factor visual que está como distractor y que promueve, pues, y no promueve la saciedad, ¿no? Por eso es importante los tiempos de comida, que en el desayuno, almuerzo y cena, se despierte la saciedad con esos momentos de tranquilidad que es el acto de cenar, de almorzar o desayunar. Un factor regulador importante del peso corporal, del hambre y la saciedad es el sueño. El sueño es un regulador energético y hormonal. El sueño, ¿por qué es un regulador energético? Porque justamente disminuye la tasa metabólica basal de un 10%, el consumo. Pero también es hormonal porque durante el sueño se estimula la leptina y disminuye la grelina. Miren este trabajo del 2004, cómo demostraba cuando el sueño está entrecortado, cuando hay un sueño que no es regular, al contrario, la leptina disminuye y la grelina aumenta. Y eso se relaciona con el mayor índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque el individuo amanece con un hambre voraz y no con un hambre fisiológico, como suele suceder cuando la duración del sueño es más regular. Por ejemplo, si uno duerme las 8 horas, es más fácil que al día siguiente aumente, o mejor dicho, propicie un hambre fisiológico normal. Entonces, el sueño es un regulador del peso corporal, sí, por esas medidas, pero además, durante el sueño incrementa la hormona de crecimiento. En el adulto, la hormona de crecimiento ya no hace crecer, pero la hormona de crecimiento durante la noche se eleva también porque degrada grasa, porque la hormona de crecimiento es lipolítica. Entonces, fíjense la importancia del sueño. Y eso es lo que ustedes van a hacer cuando ustedes hablen de medidas generales. Le van a decir a sus pacientes, oiga, coma saludable, duerma adecuadamente, haga actividad física. Pero ustedes ya saben por qué. Y esa es la diferencia de conocer estos aspectos con lo que conocen normalmente hasta el chino de la esquina, sin ser peyorativo, porque todo el mundo sabe que tiene que comer saludable, tiene que dormir bien y tiene que hacer actividad física, pero el médico sabe por qué lo tiene que hacer y cuál es la alteración que se dan en la salud humana si uno no hace esto.
Acá hay un trabajo también interesante donde se encuentra una asociación sólida de la duración del sueño menor a 5 horas a los 50, 60 y 70 años con mayor riesgo de multimorbilidad. Es decir, mínimo deberían dormir 5 horas las personas de esa edad para tratar de evitar enfermedades especialmente cardiovasculares, ¿no? Esta es la homeostasis entonces y el balance energético. El peso corporal está en función a la ingesta de alimentos y al gasto energético. Esta ingesta de alimentos que está regulada por un sistema de regulación de hambre a corto plazo y donde influyen factores de saciación y saciedad, péptidos gastrointestinales, etc. Y en el gasto energético, por supuesto, todos los componentes de gasto energético que tienen que recordar el metabólico, cuánto gasta en metabolismo basal, en actividad física, en termogénesis, ¿no? En acción dinámica específica, en crecimiento, y todo esto repercute en el peso corporal, donde también influye el sistema de regulación del hambre a largo plazo y los factores de adiposidad, especialmente leptina e insulina. Esa es la manera como uno, digamos, regula el peso corporal. Y esto se distorsiona, pues, como ustedes comprenderán, cuando se fomenta una mayor ingesta de alimentos o alimentos inadecuados, o se fomenta una menor gasto energético, menos actividad física, etcétera. Es una manera muy sencilla de alterar el peso corporal y el incremento del peso corporal trae como consecuencia obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o la deficiencia de peso, desnutrición, anemia y otros factores. Por eso es que uno tiene que recordar cómo es esta homeostasis, cómo es este equilibrio entre el gasto energético y la ingesta de alimentos. Pero siempre ha habido una preocupación excesiva por la comida. ¿Por qué estamos obsesionados con la pretensión de que los pequeños coman lo que nosotros pensamos que deben comer? Quizás porque llevamos muy adentro el temor frecuente que sucedía en etapas pasadas de la aparición de una enfermedad, ya que la pérdida de apetito era uno de los primeros signos de muchas patologías mortales en épocas pretéritas. Y eso es verdad. Cuando una persona, una de las cosas que ustedes van a ver frente a un enfermo es que se le va el apetito. Hay teorías interesantes. En realidad, se va el apetito como una muestra de compensación y de defensa quizás del organismo. Porque recuerden que cuando uno ingiere alimentos, uno oxida y al oxidar uno quema energía. Entonces, si uno come menos, gasta menos energía y tiene más energía para defenderse. Entonces es una especie de compensación, pero es una compensación que tiene un tiempo de duración, porque después llega de todas maneras a la descompensación total. Entonces, pero hay que entender por qué el paciente no tiene apetito o no tiene hambre durante los estados de enfermedad. Y ahí es donde uno tiene que plantear estrategias de soporte nutricional para ayudarlo a pasar el estado de enfermedad, además de la terapia específica de acuerdo a cada condición. Miren qué interesante es este trabajo que demuestra que todo depende cómo tratamos a nuestro cuerpo. Ya les dije hace un momento el tiempo de comida, pero también está, miren, el orden con que come uno. Este trabajo, claro, es más ordenado metodológicamente, porque este trabajo demuestra cómo acá en rojo está cuando en la comida primero uno come digamos, el carbohidrato, ¿no? Si primero uno come el carbohidrato en la línea celeste, ¿no? Por supuesto, se eleva la grelina y luego baja, ¿no? Y se eleva rápidamente. En cambio, cuando come el carbohidrato al final, la grelina baja y no se eleva tanto como cuando comió primero el carbohidrato. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que si nosotros comemos, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Papa, papa, eh, y después comemos las verduras, nos va a suceder esto, la línea celeste. Pero si primero comemos las verduras y después viene la papa, la grelina no va a aumentar tanto. Entonces, mire, eso es en palabras sencillas, ¿no?
cuando todo está accionar lo pasamos a la práctica, eso es por lo cual los nutricionistas nos dicen, primero como una ensalada siempre, previo al plato principal. Claro que nosotros no vamos a ir en orden, ¿no? Que primero el arroz, después el pollo, no, nunca vamos en orden, ¿no? Pero sí podemos incluir una ensalada previo al plato principal para tratar que el carbohidrato llegue cuando ya está otro tipo de alimento, especialmente cuando se considera la fibra. Entonces, miren cómo el orden de la ingesta de carbohidratos influye en el acto de comer porque influye en la concentración de grelina, que es la hormona del hambre. Incluso cómo hay horarios, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un reloj biológico prácticamente, porque no solo el qué, sino cuándo es donde uno debe ingerir menos calorías, ¿no? Hay muchos estudios al respecto, pero este que sucedió en el 2013 nos dice que es más fácil restringir calorías después de las 3 de la tarde que antes de las 3 de la tarde. O cómo está ubicado el televisor. Miren cómo cuando el televisor está en el cuarto, ¿no? Esto favorece el incremento de índice de masa corporal, tanto en hombres, ¿no? Como en mujeres, ¿no? Y la grasa corporal también aumenta. Entonces, no tener el televisor en el cuarto, eso disminuye el índice de masa corporal. Hay datos muy interesantes de la génesis entonces de la alimentación humana y la escasez del alimento, porque desde una perspectiva biológica y antropológica, el ser humano aparece notoriamente adaptado en su anatomía, fisiología y comportamiento a la búsqueda siempre de alimento, a la carestía y no a la abundancia. Eso ha sido siempre la vida del ser humano. Entonces, ahí sucede una teoría interesante, la teoría del gen ahorrador. Es decir, todos tenemos dentro del genoma un genotipo ahorrador que funcionó muy bien en una sociedad tradicional, donde había alternancias de periodo de abundancia y escasez, y este genotipo ahorrador nos permitió máxima eficiencia metabólica, gran capacidad de almacenamiento en periodos de abundancia y mínimo gasto en periodos de escasez. Esto, ¿cuál era el resultado? La supervivencia. Y esto era así en la especie humana. Pero ¿qué pasó conforme mejoraba la situación de comodidad, de modernidad, de virtualidad? En una sociedad modernizada, donde hay siempre abundancia, este mismo genotipo ahorrador nos provoca todos los problemas que conocemos hoy en día. O sea, nuestra predisposición genética está a estas condiciones por esta siempre abundancia que tenemos que manejarla tomando otras estrategias porque esta es una supervivencia no saludable. Pero si existe un control central para la ingesta del metabolismo, ¿por qué el ser humano engorda con facilidad? Fíjense, esto se explica así, ¿no? Cuando la masa del tejido adiposo ha disminuido, el hambre se activa para restablecer la pérdida al estimular la ingesta e inhibir la termogénesis. Acá se activa inmediatamente. Pero por el contrario, en otro escenario, la respuesta frente al exceso, acúmulo de grasa, es relativamente débil y las reducciones en la ingesta de alimentos no son completas. Es decir, nuestro sistema de regulación despierta inmediatamente cuando perdemos peso, porque el hombre se activa inmediatamente el hambre. Pero si ganamos peso, la capacidad de respuesta es débil ante el exceso, es más fácil ante la falta. Claro que hay delgados que son delgados genéticamente, ¿no? Ustedes han visto, hay delgados que pueden comer hasta una vaca y no suben ni un gramo, ¿no? Eso es así, ese es el tipo de metabolismo, ¿no? Cada uno tiene un genoma diferente. Pero en realidad la respuesta me refiero al sistema de coordinación, de despertar el hambre, la saciedad, son diferentes frente a una pérdida de masa de tejido adiposo que frente a un exceso de tejido adiposo. Miren, la respuesta al sabor dulce siempre presenta, desde el nacimiento tenemos tendencia al dulce, ¿no? Por eso es que tratamos de mantener lo que nos enseña la lactancia materna, ¿no? Cero azúcar, cero
cero sal a la hora que alimentamos a los niños con las papillas, etcétera. Eso lo van a aprender poco a poco en pediatría, ¿no? Pero venimos con una predisposición al sabor dulce que se presenta desde el nacimiento. Si no, miren la cara de dulzura frente a lo amargo, a lo ácido, ¿no? La cara, miren. Entonces es diferente. Y recuerden, de acuerdo a lo que comemos, va a ser nuestra situación en nuestra vejez. Hay patologías no carenciales asociadas a dietas incorrectas. Si uno se alimenta sanamente, si uno tiene actividad física, si uno duerme adecuadamente, ese es un estilo de vida saludable que va a evitar enfermedades coronarias, hipertensión arterial, trastornos cerebrovasculares, neoplasias, obesidad y dislipidemias, diabetes mellitus, osteoporosis, litiasis y estreñimiento. El médico siempre va a hablar de nutrición en cada situación con diferentes tipos de personas que están con diferentes tipos de problemas. Y finalmente, lo que van a ver en el seminario, ¿no? Que corresponde a esta semana, es, o mejor dicho, que ya lo han, digamos, lo van a desarrollar, o ya lo han desarrollado, es los criterios de los trastornos de conducta alimentaria que nos vamos a comentar mucho. La bulimia, ¿no? El exceso de periodos muy cortos, el arrepentimiento, las ganas de vomitar, la ortorexia, que viene a ser un apetito justo y correcto, es prácticamente la obsesión por la comida sana, y la vigorexia, que es un trastorno mental en la persona que se obsesiona por su estado físico hasta niveles patológicos, distorsionando muchos, digamos, tipos de alimentos o tipo de consumo, y la adicción del ejercicio se acompaña de ingesta exagerada de proteínas. Ustedes lo van a ver en muchas situaciones. Bien, entonces esta es la teoría. Yo creo que ya la mayor parte han hecho sus seminarios en la semana pasada, y mañana yo tengo con mi grupo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? En todo claro, doctor. Ya. Entonces, Renzo, mañana nos vemos en el seminario, ¿no? A las 8. Sí, doctor. Muy bien, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.